Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes, que es 6 de abril del año 2018. Y cuando están con nosotros, Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Gropone. Buen día. Mauricio Rosenkopf. Presente. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días. Vamos a nuestro primer tema, el tema de mayor expectativa en esta jornada en la región. En Brasil, el juez Sérgio Moro de Curitiba resolvió ayer de tarde que Lula debe entregarse a la policía y tiene tiempo para hacerlo hasta las 17 horas de hoy. La decisión se adoptó luego de que el Supremo Tribunal Federal rechazara un habeas corpus presentado por la defensa del expresidente para que pudiera apelar en libertad la sentencia de segunda instancia en la que fue condenado por corrupción por haber recibido un apartamento triplex de la constructora OAS a cambio de contratos con la compañía Petrobras. La situación, que por supuesto tiene en vilo a todo Brasil, ha repercutido fuertemente acá, en nuestro país. Por ejemplo, el PIT-CNT está organizando un encuentro para hoy. Toda nuestra solidaridad con el pueblo brasilero y con el compañero Lula. Se está cometiendo un acto de violencia jurídica. Se está cometiendo un nuevo paso en un golpe de Estado, se está vaciando el contenido democrático en la hermana República de Brasil. Aquí el Movimiento Obrero, el PIT-CNT, convoca entonces a todas las fuerzas democráticas a la reunión que vamos a desarrollar el día viernes a las 5 de la tarde en defensa de la democracia en Brasil. Todos juntos podemos. Otros pronunciamientos. El expresidente y actual senador José Mujica dijo: no es Lula el problema de fondo, sino que el problema es Brasil, el destino futuro de Brasil. Ese paquete hay que verlo globalmente, añadió. Sacaron a Dilma como chicharra de un ala. Hay un discurso reaccionario en Brasil, un comandante en jefe sale a decir un poco menos, cuidado que yo tengo el garrote, agregó Mujica. Por su parte, la vicepresidenta Lucia Topolansky también habló del tema. Sostuvo que lo que está sucediendo en Brasil es tremendo. Tenemos una presidenta destituida sin acusaciones y ahora aparece un juicio contra Lula en el que no hay pruebas. El MPP emitió un comunicado por esta situación, expresó su máxima solidaridad con Lula y sostuvo que la decisión tomada profundiza el proceso iniciado con la infame e ilegítima destitución de la expresidenta Dilma Rousseff y la falta de garantías democráticas. Mencioné nada más que algunas de las reacciones dentro del oficialismo. También están las de la oposición, que van en otro tono completamente diferente. Pero no quiero seguir acumulando información, quiero escucharlos a ustedes. Gonzalo. Bueno, yo creo que a mí una declaración que me gustó mucho y me pareció muy completa y muy medida fue la de Gerardo Caetano, que lo entrevistaron en Miraji, lo entrevistó. Y me pareció muy correcta su interpretación. Yo creo que, de veras, lo de Brasil, hay ya tantas manifestaciones antidemocráticas que efectivamente ya no se puede seguir hablando de una democracia. Y creo que hay que decirlo con todas las palabras. Es decir, lo de Dilma ya fue una cosa que, bueno, eso está dentro de la legalidad, porque en el Parlamento eso se puede hacer, destituir a una persona, está perfecto. Por eso sigue con que hay un cambio radical de la política económica. Cambio radical, tomando en cuenta que el que sigue en el cargo después de Dilma es el vicepresidente de la propia Dilma, es decir, que ganó las elecciones con el ticket que iba a seguir cierto rumbo. Bueno, cambio radical, por coincidencia. Después, el señor Temer se queda en el poder, tiene más o menos un 5% de los votos de simpatías en el pueblo, y además está demandado por la justicia, casualidad, los mismos parlamentarios que destituyen a Dilma Rousseff lo protegen, entonces él queda inmune de ir a la justicia. Después está esta amenaza militar que realmente es tremendamente preocupante por las cosas que dijo y por el momento en que las dice, porque las sale militar con además apoyos de otros comandantes militares con fuerzas en distintas partes del país, apoyarlo. Y bueno, después hay cosas como el asesinato de Michel Franco, es decir, la gente con la cual yo he discutido esto y te dice, no, pero mirá que lo que pasa en Brasil es legal y todo, yo creo que ya, bueno, y esto de Lula, está bien, pero una persona como Lula, con
la importancia de Lula en el Brasil, que lo manden a la cárcel cuando el Tribunal Supremo de Justicia tiene una decisión dividida de 6-5. Es demasiado. Bueno, pero ¿y por qué? ¿Quién dijo que un fallo así no vale? Que un fallo dividido no vale. Lo que pasa es que tenés que tener pruebas muy contundentes para hacer lo que estás haciendo, porque estás mandando a la cárcel al político más importante del país. Entonces, todo esto, más lo que acabo de decir, y ahora voy a dejar a mis contertulios que le agreguen más cosas, digo, es demasiado, es realmente demasiado. ¿Quién sigue? ¿Juan? Bueno, creo que la opinión del país está dividido en 3 tercios, ¿no? Es decir, hay gente que está de acuerdo con lo que está pasando, hay gente que está defendiendo a Lula a muerte y hay gente que es indiferente en todo esto. Estás hablando de cómo está dividido el Uruguay. Sí, porque el tema que era las reacciones del fallo. Creo que es una tragedia lo que está pasando en Brasil, desde sea quien sea que lo mire, ¿no? Lo que también es cierto es que un amigo mío me dijo hace más de 40 años, que hace más de 40 años que vive en Brasil y que trabaja es un ingeniero de consultoras internacionales. No de Odebrecht, pero dijo, en Brasil todo se hace por coima, ¿no? Es decir, que la corrupción en Brasil es un hecho cotidiano, incorporado, y se supone que eso viene de las épocas de la colonia, es decir, se pierde en el comienzo de los tiempos. Pero yo quiero ir al fondo de la cuestión. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Acá está pasando una cosa que yo repito una y otra vez, pero que nadie me cree, que es la rotación del poder. Es decir, en el capitalismo el poder tiene que rotar. Es decir, no puede haber... Tiene que rotar y en un periodo alrededor entre 8 y 12 años, más o menos eso es lo que pasa en los países capitalistas avanzados. Y tiene que rotar porque demasiado periodo de un gobierno de izquierda, entonces se resiente la economía, es decir, las empresas dejan de ganar a expensas de los programas sociales, y al revés, cuando hay muchos años de gobierno de derecha, las empresas ganan mucho y eso es a expensas de los beneficios sociales de la gente. Entonces el capitalismo, para ser estable, igual que muchas otras instituciones, tiene que rotar entre la izquierda y la derecha, entre los que favorecen a los trabajadores y los que favorecen a las empresas. Por supuesto, este ciclo de rotación entre 8 y 12 años no lo decidió Dios, no lo decidió nada, lo decidió la economía. Es simplemente el viejo ciclo económico de 10 años, el ciclo económico principal del capitalismo, de la oscilación de los negocios, que hace que precisamente las cosas tiendan a sincronizarse con el ciclo económico. Y cuando se habla de la conspiración de la izquierda, la conspiración de la derecha, lo que viene ahí, lo que no están viendo es, hace 150 años que sabemos que existe el ciclo económico de 10 años en el capitalismo. Hace mucho tiempo que todo esto se conoce y la rotación del poder. ¿Por qué le ponen el carácter conspiración? La conspiración de derecha, que se está hablando en América Latina, se llama el ciclo económico del capitalismo, punto. No hay ninguna conspiración, es la economía. Es la economía, estúpido. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Emiliano, no, lo dije genéricamente. No lo podemos admitir. Nos incluís a nosotros también. Yo lo vi que cuando dijo la palabra estúpido miraba para abajo. Mirá, es la economía. No quiso comprometer a El que mirás para abajo fuiste vos. En definitiva, no hay una conspiración de la derecha internacional, simplemente es el ciclo económico que le llegó el turno a Brasil. No hay que olvidarse que, en definitiva, Dilma no completó, iba a completar el cuarto ciclo, el cuarto periodo de gobierno. Se había pasado largamente los 12 años. De modo que cuando pasa todo eso, todo el capitalismo se resiste. Entonces, se resisten los militares, se resiste el Poder Judicial, se resiste el Parlamento, se resisten los diputados, todo el sistema se resiste y dice, no, esto no puede ser porque las empresas han repartido demasiado, han sacado demasiada gente de la pobreza, y eso ¿de dónde sale? Sale de la ganancia de las empresas, no hay otro lugar. Pragmático, Juan. Nosotros no. Esto tiene otro nombre. ¿Cuál? Es marxista, eso es Marx. El ciclo económico de 10 años lo descubrió Carlos Marx. Bueno, en forma recurrente nosotros hemos venido tocando ese tema porque
digamos, no solo lo que está pasando con Lula, no solo lo que pasó con Dilma Rousseff, sino que es un continente que tiene una gran influencia y una gran repercusión en la estabilidad y en las políticas de los países limítrofes, que es toda América, sacando Chile. A mí me pareció muy lúcida la intervención de Gonzalo, y además cita a Caetano. Yo también pensaba hacerlo, se lo había comentado a Fernanda, que me pareció muy lúcido. Si uno ve cronológicamente las cosas que pasaron, que nos afectan a nosotros, es decir, en una manifestación que pide el desplazamiento de la presidenta del Brasil, donde hay carteles que llaman a los militares, donde está presente el juez Moro, uno lo que puede ver ahora que son consecuentes, que detrás de eso hay alguien que planifica, hay algo que se planifica, no es obra la casualidad del Espíritu Santo ni de la casualidad. Entonces, pero junto con eso aparece que el que sustituye a Dilma, el que hace la campaña a Dilma, al poco tiempo tienen que meterlo preso porque tiene más delitos de corrupción que Dios me libre. Y como se mencionaba recién, la bancada, en la información que nos pasaban, la bancada sostiene a Temer con un 5, un 6, un 4% de aprobación, con la particularidad de que hay una solicitud del gobernador más reaccionario, por lo pronto en sus declaraciones, de Río de Janeiro, pidiendo la intervención del ejército en Río de Janeiro. El ejército va, mata gente, muere gente, se denuncia. Hay una mujer que vive en el asentamiento, que es una dirigente social, que es legisladora, y resulta que la fusilan con las mismas balas que tiene el ejército, digamos. No hay duda sobre eso, pero además basta con que un gobernador pida, y si lo piden de San Pablo ahora también van. Y ahora otra cosa que se presenta, a punto de resolverse en una votación reñida, que seguramente los dos generales que tuitearon con cargo y en actividad, digamos, no son retirados, tuvieron muy presente que la votación de los jueces iba a ser reñida. Terminó 5-5, finalmente 6-5, y quiso de alguna manera intervenir. Entonces dijo, no me obliguen a que si sigue y gana las elecciones Lula, nosotros tengamos que dar un golpe de Estado. Digo, en forma muy respetuosa anunció, no me obliguen a hacer eso, ustedes tienen la responsabilidad. Y además otros que se adhieren. Quiere decir que la situación se desplace para el lugar que se desplace. Tenemos un hervidero en Brasil que va a repercutir en todo el continente. Hay una cosa que acá no se manejó públicamente en titulares, porque ahí se ve que hay un cuidado en quienes lo asignan. Pero nosotros en el 71 tuvimos la operación Poncho Verde. Brasil estaba por intervenir en Uruguay. Si ganaba Wilson o Sereñi las elecciones del 71, se producía la invasión. Un general que participó en eso en Brasil tiene un libro publicado sobre eso. Y antes acá, el general Aguirre lo había denunciado, que lo tiene publicado en un libro, como lo denunció también Sereñi. A mí el punto que no me cierra en la teoría de que esto está todo organizado es cómo es que una de las piezas de esta maquinaria implica que vayan presos, como han ido presos, cantidad de empresarios importantísimos de Brasil, ¿no? Sí, okay. Porque el capitalismo también se defiende de los corruptos. Eso sí, es clarísimo. No, pero digo, pero ¿cómo es que la operación incluye que vayan todos los de Odebrecht y de OAS y de no sé qué a la cárcel? El capitalismo se inmola para sacar del poder a la izquierda. El capitalismo no es no tienes una persona que decide, es decir, es todo un sistema que hace cosas. Es decir, el capitalismo
no es compatible con la corrupción. Es decir, el capitalismo es compatible con el libre mercado y la corrupción es lo contrario del libre mercado. Es decir, eso es lo que pasa. Entonces, es un atentado contra el libre mercado la corrupción y por lo tanto es algo que el capitalismo no le gusta. La sociedad capitalista, los verdaderos capitalistas se resisten. Esa es tu lectura, pero claro. en la otra lectura, la de que lo que se está buscando es desplazar a la izquierda del poder en Brasil. Sí. Para eso se van al sacrificio decenas de empresarios recontrapoderosos. Recontracorruptos. Pero, bueno, a ver... Pero a mí también me rechina la teoría de la conjura, porque es una teoría que resulta muy fácil en el momento de explicar, da satisfacciones conceptuales a quien la aplica, pero que me parece que deja fuera la realidad en toda su complejidad, que incluye muchísimas contradicciones muchas veces. Entonces, yo creo que la opinión, porque el planteo de la tertulia de hoy era qué pasa con la opinión en Uruguay. Sí, vamos a mirarlo a partir de las reacciones en Uruguay. Entonces, va a estar, como ya se manifestó ayer, dividida, tú lo dijiste en un esbozo muy general, pero bastante acertado. Tú dijiste, desde la izquierda se critica lo que pasó, la oposición hace una lectura en un tono completamente distinto. Y eso va a dividir a la sociedad uruguaya como está dividida la brasileña. Entonces, lo que puedo hacer frente a eso es hacer mi lectura personal, oscilando entre unos y otros y tratando de discernir al margen de toda teoría de la conjura, para un lado o para el otro, porque personalmente nunca me gustaron para explicar nada, porque me parecen reductoras. Entonces, yo creo que se cometieron 4 errores bastante gruesos en el día de ayer, ¿no? El primero fue haber dejado atrás el principio constitucional de otorgarle la libertad al acusado hasta que se queman todas las instancias. Le faltaba una. Yo creo que eso fue un error. Más allá de que también creo que el peso de todo lo que se ha acumulado en el caso desde hace años y que comenzó por el Mensalao, el Lavallato y todo lo demás que hemos visto desfilar en estos años, es tan grande que es casi inevitable la condena de Lula. Pero de pronto ese apresurarlo en la segunda etapa sin haber llegado a la tercera me parece un error. Un error que se suma al segundo, que es que a quien van a meter en la cárcel es el hombre más popular del Brasil, lo cual de alguna manera alienta la posibilidad de un estallido civil en Brasil, ¿no? Porque se van a alinear de un lado y del otro, y lo veíamos en las calles mientras esperaban la decisión del juez Moro, ¿no? Unos vestidos de amarillo, otros vestidos de rojo. Hoy de mañana se conoció la noticia, por lo menos en Bella lo anuncian, de un anti-Lula que estaba manifestando frente a la Fundación Lula, que fue atropellado por un automóvil, un camión, perdón. Así que ya hay un herido en esos enfrentamientos callejeros, a sumar a todo que ya hemos venido cosechando. Lo más espantoso de todo es la muerte de la activista asesinada por balas de policía militar, como bien lo dijo Mauricio recién. El tercer error espantoso es la declaración de Vilas Boas, el general en ejercicio. Porque yo no sé, y de verdad no lo sé, si el ejército brasileño está en condiciones y en circunstancia histórica de volver a ser golpista como fue. Tengo la duda. Y no sé si esa manifestación corre por cuenta de un grupúsculo o de verdad implica todo el ejército. ¿Y cuál es la relación real entre el ejército brasileño y las fuerzas civiles de Brasil? Un ejército que, a diferencia de los demás ejércitos de la región, casi no ha sido tocado, ¿no? Un ejército que siempre mantuvo una serie de prerrogativas que los argentinos perdieron, los uruguayos perdieron, los chilenos perdieron. Los brasileños no. Entonces, es por lo menos amenazante. No sé si verdaderamente es un peligro, porque, insisto, a veces no alcanza con la voluntad de un general y de alguien que lo secunde, sino que también se necesitan las circunstancias que acompañen. No creo que haya una conspiración tan simple como la de la conjura. Entre otras cosas, porque si revisamos la lista, el escándalo del Lavallato y Odebrecht y el Mensalao ha golpeado muchos otros países en donde ha caído gente que no es precisamente de izquierda. Esto ha pegado a Kuczynski, esto ha pegado a Ollanta Humala, esto pesa sobre Toledo, esto implicó Jorge Glass, el vice de Ecuador, esto implica a Santos en Colombia. Entonces, caramba, que estamos frente a corrupción, estamos. A mí me gustaría llamar a las cosas por su nombre.
Entonces, si yo pongo todo lo bueno de un lado y todo lo malo del otro y hago una lectura falsamente dicotómica, me parece espantoso. Y el cuarto error es que Temer, que caerá, estoy segura que caerá, Temer todavía no ha sido tocado, porque tiene una especie de blindaje legislativo circunstancial y todavía no ha caído. Como, recordemos, ha caído a diestra y siniestra, como tú decías, y me encanta tu incertidumbre, porque yo me hacía la misma pregunta. Pero, caramba, está cayendo cosas que implican mucho poder económico, ¿no? Uno tendría que recordar algunos de los casos en los que el juez Moro ha actuado, que a mí me gusta la independencia jurídica del juez. Me parece buena, y me parece una buena señal política la independencia jurídica de ese juez, que debe estar temiendo un balazo por la cabeza en cualquier momento, porque todas las situaciones de crispación en Brasil. Lo que me parece que se necesita para que un país salga de la corrupción o la enfrente con éxito, aunque de ella no se sale nunca definitivamente, es una combinación de independencia del cuerpo jurídico con una opinión pública capaz de evaluar sin banderías absurdas y sin fáciles teorías de la conjura. Y la opinión pública está muy tocada en Brasil, porque Lula se roba el corazón de un altísimo porcentaje de la gente. Ahora, el juez Moro metió preso a gente que sería bueno recordar, ¿no? Gente vinculada con Petrobras, pero gente vinculada con narcotráfico puro y duro, evasión de divisa en el famoso caso Farol de la Colina, que no hay que olvidarlo, ¿no? Se metió con narcotraficantes de esos que te hielan la sangre. Entonces, y con dirigentes políticos de otros partidos. Y de otros partidos. Y entonces, en ese sentido agrego un detalle para complejizar un poco más el análisis y para que veamos que la cosa no es tan en blanco o negro. ¿Qué es lo que está en juego ahora, esta semana? ¿Qué es lo que ha estado en juego? Si Lula debía ir a prisión, existiendo contra él solo, entre comillas, el fallo de segunda instancia. Si no había que esperar que siguiera el proceso con las otras apelaciones posibles. Bueno, el Supremo Tribunal Federal rechazó el habeas corpus y dijo, señor, usted va a ir preso, sí, porque tiene fallo en segunda instancia. Pero hay una discusión de fondo sobre si eso está bien o está mal, al punto de que ahora se va a discutir dentro de unos días un recurso presentado por organizaciones de la sociedad civil afines a Lula, que le piden al Supremo Tribunal Federal que revise en términos generales la medida de prisión a partir de la segunda instancia. Se va a reconsiderar en términos generales, no solo para el caso de Lula, sino se va a reconsiderar ese criterio. Y si esta demanda fuera aceptada, se beneficiaría Lula, pero se beneficiarían también otros 77 políticos y empresarios que están en prisión por fallos de segunda instancia. O sea, no es Lula el único que va a ir a prisión por un fallo en segunda instancia, ya hay otros 77 en la misma situación, ¿no? De hecho, la cárcel de Curitiba, que mostraban ayer todos los medios, es una cárcel en la que han pasado, bueno, tú mirabas y decías, pero están todos los ministros, han pasado todos por ahí, incluido el propio Odebrecht, que ahora ya está en prisión domiciliaria. Eso es algo que también hay que recordar. Estuvo 2 años preso en Curitiba. Yo quería hacer una simple aclaración. Que el capitalismo no es una conspiración, el capitalismo es un modo de producción, el capitalismo es una etapa de la historia, no es una conspiración, es donde estamos viviendo, ¿no? Es el sistema económico y social en el cual vivimos. Yo creo que uno mira la evolución de estos acontecimientos y una de las cosas que mencionaba Ana, si desplazan a una presidenta que fue elegida y no hay ningún juez que la denuncie por ningún acto de corrupción. Pero es que no era corrupción lo que estaba en juego en ese caso. Claro, bueno, pero la desplazan. Es decir, es posible que los jueces puedan desplazar y el Parlamento a un presidente que no tiene delitos de golpe, delitos de corrupción, la pueden desplazar como la desplazaron. Ahora está en la palestra Lula, que es muy querido, pero no es muy querido porque sí, digamos, las medidas de distensión social por las hambrunas del Nordeste y por el grado de bajos ingresos que se daban en el Brasil, encontró en él y en un partido que venía de un sindicato del metalúrgico alguien que motiva que hoy lo sigan respaldando.
digo, no es cosa menor que Lula lo desplacen de la candidatura o intenten, que lo están logrando, cuando tiene la garantía de que gana en primera vuelta y en segunda vuelta. Es decir, no solo desplazan a una presidente, sino que desplazan también a alguien que seguramente tiene. Y después de cómo se maneja, y vos ten en cuenta que las posibilidades que tiene hasta ahora un candidato de un discurso de un grado de fascismo tan impune, que en los actos públicos dice que quiere una policía y un ejército que esté preparado, que esté organizado, que esté dispuesto a matar. Cierra la oración diciendo eso, llamando a matar. Bueno, ¿es el que le queda la candidatura en pie? A mí me gustaría que no se olvidara que el factor corrupción es lo que está, y que en aras de la lectura política se olvide, porque nosotros tenemos dos datos que me parece que son inapelables, ¿no? En Petrobras había una oficina con lindas instalaciones, aire acondicionado y lindas secretarias, que se llamaba Operación Estructuradas, que era la sección que administraba cómo se repartían las comisiones en el continente para comprar voluntades, y eso es corrupción bajo cualquier lente, y es espantoso y eso debe penalizarse. Y existió... ¿Era una oficina ubicada dónde? En Petrobras. Petrobras tenía una oficina y se compró directamente un banco en Antigua y Barbuda para poder manejar esa transferencia de pagos que se hacía a lo largo del continente. Entonces estamos hablando de corrupción. ¿Estás hablando de Petrobras o de Odebrecht? No, de Odebrecht y Petrobras, porque además se cruzan. Sí. Y yo lo que no puedo creer, que ninguno de estos dos presidentes supieran nada, porque yo presumo que Lula no era un idiota y Dilma tampoco. Gonzalo, lo último, porque el tiempo para este tema se nos fue hace rato. Yo tenía varias cosas para decir, pero bueno, me quedo con esta última. Sí, yo creo que Brasil es un país corrupto. Lo dice Transparencia Internacional, no lo digo yo. Está muy bajo en los... Es decir, hay muchísimos países en el mundo que son corruptos. Ahora, también es cierto que manejar un país que está corrupto hasta el tuétano de esa manera es muy difícil. Es muy difícil para un político llegar y hacerse cargo de un país que se maneja en base a estas cosas desde hace muchos años, que tiene oficinas montadas para eso. No es que lo estoy excusando, yo estoy absolutamente en contra, trabajé en Uruguay Transparente años, estoy totalmente en contra de la corrupción, ¿no? Pero digo, también sé que es muy difícil llegar y hacerte cargo político, sobre todo en un país como Brasil, en donde Lula, teniendo la votación que tenía, no tenía ningún control del Congreso, porque los curules se distribuyen de manera tal que él tenía una absoluta minoría en el Congreso. Pero en este caso la corrupción se canalizó. Ahora, y la última cosa que voy a decir es que yo no me siento convocado. No, hay otras declaraciones de la oficialidad que puedo compartir. ¿Oficialidad? Sí. ¡Qué palabra! Es un término militar, estimado. Así es. Pero no la del PIT-CNT que me convoca porque Espera. Entonces, oficialidad no, estabas hablando de oficialismo. No, de los partidos. Tú dijiste que la oposición, yo no escuché a ningún partido de la oposición pronunciarse todavía, por eso es que no puedo comentar sobre eso. Partidos no. ¿Cómo que no? Tu presidente Mieres ayer dijo que celebraba la independencia jurídica, pero que qué triste era la manifestación de los militares. Bueno, ¿son ustedes parte de la oposición o no? Sí, bueno, entonces redondeando, ¿qué iba a decir? No, está bien. Pérez del Castillo. No, nada, iba a decir eso, de que como el señor Marcelo Abdala fue el mismo que fue a cantarle loas al presidente Maduro, ahora critica que en el Brasil hay un vacío jurídico y hay un atentado al vaciamiento de la democracia. Digo, ojalá se lo hubiera dicho a Maduro también y no le hubiera dicho el nombre de los trabajadores uruguayos que lo apoyaban.